Bienvenidos compañeros y compañeras. Gracias por estar conmigo en esta sesión, donde desglosaré los conceptos clave de las políticas públicas educativas para llegar a comprender su significado, cómo se construye y cuál es su impacto en nuestras vidas. Desde el rol de ciudadano se puede llegar a ser partícipe en el diseño y ejecución de las propuestas de políticas públicas, las cuales parten de necesidades o problemas propios de contextos. Así que ponte cómodo y acompáñame en este breve encuentro. Para empezar, es necesario aclarar qué son las políticas públicas. Según Javier Wilson, son decisiones y acciones que el Estado adopta para resolver problemas que afectan a la sociedad. Por ejemplo, cuando un gobierno implementa un programa para reducir el analfabetismo, está actuando bajo una política pública educativa. Las políticas públicas, además de solucionar problemáticas, transforman realidades sociales para alcanzar el bienestar colectivo, lo cual se refleja en equidad, inclusión y satisfacción social. De acuerdo con el politólogo Emilio Craghi, son propósitos que el Estado diseña, implementa y desarrolla a través de un gobierno con el fin de satisfacer necesidades de una sociedad. Por ejemplo, las relacionadas con la salud, educación, pobreza, desempleo, vivienda, entre otras. Pero, ¿qué implica esto en el contexto educativo? Significa identificar, diseñar y ejecutar acciones específicas que garanticen una educación accesible, equitativa y de calidad para todos los ciudadanos. Las acciones que se decidan aplicar deben ser coordinadas, congruentes, pero sobre todo consistentes con la realidad del contexto y con ello garantizar su durabilidad. Ahora bien, conociendo la conceptualización de las políticas públicas, veamos cómo se aplican en el ámbito educativo. La educación en Colombia está ligada a una política de desarrollo cuyo énfasis radica en tres aspectos fundamentales, que son la cobertura, la calidad y la eficiencia. Por alguna razón, existe una contraposición entre estos tres pilares, pues al aumentar uno, disminuyen los demás. Entonces, imaginemos un escenario donde un sector socioeconómico bajo, la cobertura ha disminuido en los últimos años. Es decir, la tasa de abandono o deserción escolar son altas. Aquí el gobierno podría implementar políticas como programas de becas o suministro de útiles escolares para apoyar económicamente a estudiantes que se encuentren en riesgo de deserción. Mejoramiento de la infraestructura escolar, construyendo aulas en comunidades rurales. Implementación de políticas de alimentación escolar, lo que coadyuva a subsanar las situaciones de niñez malnutridos. Mejoramiento de las vías o implementar transporte escolar para facilitar el acceso a los estudiantes cuyo domicilio se encuentre alejado de los centros educativos. Capacitación a docentes para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas. Estas acciones no surgen al azar, se construyen a partir de un análisis profundo con los diferentes actores sociales, como son los civiles, actores empresariales y ciudadanos comunes, quienes conocen, identifican y algunas veces padecen las necesidades o problemas sociales y educativos.
por lo que buscan darle una solución en conjunto con las entidades gubernamentales. Y es aquí donde se destaca la intervención de la ciudadanía en pro de las posibles soluciones de estas eventualidades. De acuerdo con el experto Luis Fernando Aguilar, las políticas públicas deben incorporar la participación ciudadana para lograr resultados significativos. Para entender cómo se conciben las políticas educativas, es necesario remontarse hasta la época de Platón. En su obra La República, Platón plantea que la educación debe ser el pilar fundamental del estado ideal. Según él, una sociedad justa solo puede lograrse si los ciudadanos reciben la educación adecuada según sus talentos y funciones sociales. El alma educada puede alcanzar la virtud y solo con ciudadanos virtuosos el Estado puede prosperar. Aunque se vive en una época distinta, la idea de Platón de usar la educación como herramienta para formar ciudadanos responsables y conscientes sigue siendo relevante. Hoy esta filosofía se traduce en políticas que buscan no solo la instrucción, sino también el cambio, la transformación y el desarrollo integral de las personas. Diseñar y aplicar políticas educativas no está exento de diferentes desafíos. Algunos de los principales retos incluyen desigualdad de acceso. En muchas regiones la educación de calidad sigue siendo un privilegio. No todos los niños tienen asegurado el acceso a la educación, ya sea por los diferentes factores sociales, familiares, económicos o personales. Adaptación a contextos locales. Una política que funciona en un lugar puede no ser eficiente en otro. Sostenibilidad financiera. Garantizar fondos suficientes para que los programas educativos perduren o permanezcan en el tiempo. Frente a esto, es fundamental que los gobiernos trabajen de la mano con las comunidades, educadores y expertos para asegurar que las políticas sean inclusivas y efectivas. Es preciso establecer que existen otras situaciones que obstaculizan o impiden el diseño o ejecución de las políticas públicas que desafortunadamente afectan a la educación. Se menciona, por ejemplo, poca o nula financiación, falta de interés político, la escasa disponibilidad de los recursos, la falta de leyes o la ausencia de la gestión o demanda por parte de los ciudadanos. En resumen, la política pública educativa es un puente entre las necesidades sociales y las soluciones estatales. Desde la idea filosófica de Platón hasta los esfuerzos contemporáneos, la educación sigue siendo el motor del cambio. Que las políticas públicas son un instrumento fundamental del Estado para la sociedad. Por lo anterior, se hace necesario seguir trabajando conjuntamente entre el Estado y sociedad en la identificación, planificación y ejecución de acciones sociales que aseguren y respalden condiciones favorables en la educación. Muchas gracias por acompañarme. Les habló Ariel Alfonso Mesa Rojas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Excelente día para todos.